Tal como el pastor Joshua lo ha ido diciendo los últimos domingos, hoy día vamos a dar el puntapié inicial a una serie de series, ¿cierto? Valga la redundancia, donde vamos a tomar todos los libros del Nuevo Testamento. La primera serie se llama Los Evangelios, ¿cierto? Joshua o el pastor se quebró la cabeza poniéndole el título, ¿cierto? Está a base justamente de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que justamente son los Evangelios. Antes de seguir, yo quiero hacer un anuncio a nombre del consistorio de la iglesia. Es que el hermano que acaba de leer frente a ustedes ha sido nominado por el consistorio para integrar el cuerpo de ancianos de la iglesia. Él va a estar a prueba por 6 meses. Esos 6 meses es un tiempo en que él va a participar de las reuniones. Obviamente va a poder participar con su presencia y con su opinión, pero también es un tiempo en que los hermanos de la iglesia los vayan observando y vayan confirmando si efectivamente él tiene todas las condiciones que dice la Escritura. Es un hermano que yo personalmente yo lo conozco de mucho tiempo, tiene bastante trayectoria dentro de la iglesia evangélica, así que yo creo que ha sido una buena decisión, pero aún así debemos continuar con el proceso, con el debido proceso para que los hermanos también puedan observarlo, puedan conocerlo y también por estar orando por él, estar intercediendo por él. Les invito a que vamos a orar, ¿cierto? Vamos a rogar la bendición de Dios sobre estas palabras, que no sean mis palabras, sino sean las palabras del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias porque tu palabra tiene poder en sí misma, Señor. Basta con que solo la leamos, Señor, y ya estás haciendo transformaciones en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestro pensamiento y en nuestro ser. Te ruego, Señor, por aquel hermano que está complicado, Señor, que está luchando contigo, que está luchando consigo mismo, Señor. Aquella persona que a lo mejor viene por primera vez a la iglesia, Señor, y está interesado en conocerte. No se ha puesto ningún apellido, Señor, sino que está interesado en saber un poco más de ti, un poco más de tu palabra, que también tú puedas ser muy claro en esta mañana para con él o para con ellas. Señor, gracias te damos porque tu presencia está aquí en medio nuestro, porque basta con que estemos juntos en tu nombre, Señor, y tú estás aquí en medio nuestro. El primer evangelio se llama el Evangelio según San Mateo, ¿cierto? Justamente porque la tradición ha convenido en que Mateo es el autor más probable de este evangelio. Y yo diría, ¿cierto?, que el versículo clave de este evangelio, yo les invito a que lo lean. Son 28 capítulos, ¿cierto? Pueden leer, si no me equivoco, 4 capítulos diarios en una semana y ya han leído el evangelio completo. De hecho, esta serie es para poder despertar un poquito el apetito en ustedes de leer, de que ustedes lean por su propia cuenta. De hecho, el pastor también nos ha incentivado a que vayamos haciendo lecturas diarias para que al mismo tiempo en que vayamos escuchando estos sermones y trabajando en los grupos de crecimiento, podamos haber leído todo el Nuevo Testamento. Yo me aseguro que si yo les pregunto cuándo de ustedes han leído todo el Nuevo Testamento, no le voy a pedir que levante la mano porque a lo mejor algunos van a pasar un poquito de plancha, ¿ya? Somos la iglesia del libro. La gente que nos conoce supone que nosotros conocemos la escritura. Tal como cuando uno va al médico y uno supone que ese médico sabe diagnosticar, sabe recetar, también aquella persona que conoce a un hermano cristiano evangélico supone de que se maneja en la escritura. Y esto no es para ponerles ningún sentido de culpa ni nada, sino que es para trabajar un poquito la lógica. Si nosotros llevamos un tiempo en la iglesia, lo más lógico, ¿cierto? Lo más normal sería que nosotros dedicáramos un tiempo a la lectura de la escritura. Entonces yo les invito a que lo puedan hacer. Es difícil porque tenemos a veces horarios de locos, ¿cierto? Pero quiero invitarle a lo que ha dicho el pastor Joshua, ¿cierto? Que la primera media hora, o a lo mejor en algún otro caso, es la última media hora del día,
o algunos pueden ocupar la hora de colación, ¿cierto? El momento que a ustedes más les acomode, donde pueden tener un espacio, un pequeño oasis, ¿cierto?, de tranquilidad, decir, ya, voy a leer un poco la escritura, voy a orar y voy a meditar en ello. Y hay muchos recursos para poder hacerlo. Yo tengo personalmente una Biblia en audio, en MP3, que yo lo puedo ir escuchando en el auto, mientras voy manejando. O también hay páginas web donde uno, ¿cierto?, en esa media hora a lo mejor uno está frente al computador y uno puede prender el computador, está ahí la escritura en muchas versiones. También hay aplicaciones para ocuparlo en el teléfono. O sea, en el fondo no hay muchas excusas para decir, oye, no puedo hacerlo. Siempre dentro del día uno tiene un tiempecito donde uno puede estar haciendo incluso un trámite, algo, y uno aprovecha ese tiempo de escucharlo o de leerlo. Yo diría que el versículo clave del Evangelio según San Mateo está en Mateo 4:17. Y dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O en la Reina Valera dice, arrepiéntanse o arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera parte de Mateo relata toda la genealogía de Jesucristo, ¿cierto? Desde Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo. Después, ¿cierto?, relata todo lo que nosotros conocemos como los relatos relativos a la Navidad o la Natividad de Jesucristo. Y después en el capítulo 4, Jesucristo es llevado al desierto y es tentado, ¿cierto? Y ahí Jesucristo argumenta con la palabra de Dios frente a Satanás, y Satanás no logra vencerlo en la tentación. Y el último versículo antes de eso dice justamente, desde entonces, más o menos a los 30 años, ¿cierto?, Jesús empezó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Una primera pregunta que vamos a hacernos con respecto a este tipo de literatura: ¿qué es un evangelio? ¿Qué es un evangelio? Hemos escuchado varias veces, ¿cierto?, que el evangelio significa en griego buenas noticias. Y las buenas noticias son las buenas noticias de que Jesucristo, ¿cierto?, se hizo hombre, estuvo acá 33 años. Entonces, los 4 evangelios básicamente relatan la vida, obra, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y el significado de todo ello está explicado después en las cartas. ¿Qué es lo que significa el mensaje de Jesucristo? Aunque Jesucristo también nos da varias luces durante el tiempo que estuvo acá a través de las enseñanzas que Él va dando. Otra pregunta que nos podemos hacer también es: ¿quién es el autor? Como yo les dije, el autor es Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesucristo. En otros libros se le llama Leví. Ya cuando ustedes vean a Leví como uno de los discípulos o apóstoles, están hablando de la misma persona. Y el autor del Evangelio tenía un oficio que en la Reina Valera lo describe como un publicano, y en otras versiones lo describen como un cobrador de impuestos. Es decir, era un judío, desde el punto de vista del resto, traidor, que trabajaba para el Imperio Romano, cobrándole los impuestos a sus propios compatriotas, ¿cierto?, para beneficiar el Imperio Romano. ¿Y a quién va dirigido este evangelio? Este evangelio obviamente va dirigido a todo aquel que quiera leerlo y quiera aprender acerca de Jesucristo, pero está pensando en una persona en particular. Este evangelio fue escrito originalmente en griego, que era la lengua más o menos universal, ¿cierto? Es como hoy en día muchos, además del castellano, ¿cierto?, tienen que aprender ¿qué otro idioma? Por ahora es el inglés, ¿cierto? A lo mejor en el futuro después va a ser el chino mandarín, no sé. Pero por ahora sigue siendo el inglés el idioma en que si yo me encuentro con alguien de otro país, ¿cierto?, el idioma en común que vamos a tener va a ser el inglés. En ese tiempo, durante el tiempo del Imperio Romano, el idioma común era el griego. Y es por eso que se escribió en griego. Aunque algunos piensan que Mateo posiblemente lo hubiese escrito en arameo. Arameo era el idioma universal para todos los judíos y todos los que eran de raíz semita, ¿ya?
la película La Pasión de Cristo describe muy bien este contexto cultural. No sé si ustedes se acuerdan que La Pasión de Cristo no está en inglés, está siempre con subtítulos, ¿cierto? Entre los judíos se hablaban en arameo y a veces en hebreo. Entre los romanos se hablaban en latín. Pero cuando un romano le hablaba a un judío, le hablaba en griego, que ese era el idioma común. Ese es más o menos el contexto cultural en que está. Entonces, si yo quiero que un libro se difunda, yo lo voy a leer, lo voy a escribir en un idioma que sea común a la mayoría de las personas. Y es por eso que Jesucristo irrumpe también en este tiempo de la historia, porque estaban dadas todas las condiciones para que el evangelio pudiera correr a través de todo el mundo conocido. Pero este libro va especialmente dirigido a los judíos que estaban esperando al Mesías. Y los judíos estaban dispersos alrededor de todo el Imperio Romano. No estaban solamente en Palestina, que era el nombre que tenían los romanos para el sector geográfico, donde está justamente ahora Israel y los palestinos, y donde siguen en esa lucha. Jesucristo hizo su ministerio en esa franja geográfica, pero habían judíos en todo el Imperio Romano. Tal como se dice, ¿cierto?, que hay un chileno en cada país del mundo, y parece ser cierto. Mi papá ha viajado a Estados Unidos y de repente ha ido a una de las ciudades más recónditas y hay un chileno. ¿Ya? Más o menos era lo mismo que sucedía con los judíos. Y los judíos tenían sus sinagogas, ¿cierto?, que era un lugar de encuentro que tenían para poder cumplir con algunos de sus ritos y leer a sus profetas. ¿Y cómo podemos concluir de que este libro estaba dirigido a los judíos? Por dos razones. Mateo no se mete a explicar las tradiciones, ¿cierto? Cuando tú le estás hablando a alguien de otra cultura, tú empiezas a decir, oye, esto en el pueblo judío significa... No. Hay otros evangelios que más o menos explican qué es lo que significa cada una de las tradiciones. Y lo otro es que Mateo hace más de 50 y casi 50 referencias al Antiguo Testamento, al profeta, a los profetas, distintos profetas, al profeta Isaías, hace referencia a los Salmos, a Jeremías, una serie de otros, y dice, y Jesucristo hizo esto, o esto y esto otro sucedió, para que se pudiera cumplir lo que dijo el profeta tal. ¿Cierto? Es cosa que ustedes lo lean en su evangelio, y un buen evangelio tendría que tener un pie de página y decir cuál es la referencia a la que está haciendo, porque a veces el escritor dice el profeta tanto, o a veces dice como dijo el profeta nomás. ¿Ya? Y es por eso también que uno fácilmente puede concluir de que este libro estaba dirigido al pueblo judío, ¿cierto? Es como uno, como que alguien dijera, ¿cierto? Como dijo el poeta, me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿A quién está haciendo referencia? A Neruda. Pero quizás si tú vas a otro país y dices, oye, como dijo el poeta, y dice eso, no van a tener idea de qué poeta están hablando. Entonces aquí está hablando como entre gente que más o menos se conoce y tiene una cultura general. Pero más allá de eso, ¿cuál es el propósito de este evangelio? ¿Qué es lo que quiere Mateo lograr? ¿Cuál es el objetivo que él tiene? Obviamente, ¿cierto?, es describir a Jesucristo, ¿cierto? Y cuál es el sentido de su mensaje. Pero esto es como comparar, ¿cierto?, un mismo reportaje sobre una misma situación. Podemos verlo en Chilevisión, podemos verlo en el Mega, podemos verlo en Televisión Nacional, en CNN. De repente es el mismo hecho, pero cada canal le pone su visión. Tiene muchos elementos similares, donde uno más o menos se va haciendo una idea de lo que es lo que sucedió. De hecho, es muy bueno cuando uno lee las noticias, leerlo de distintas fuentes, porque ahí uno va diciendo, ah, ya, este canal es medio como de esta onda, ¿cierto? Para no meterme en política, ¿cierto? Y este canal es como de esta otra onda, ¿cierto? Pero si yo leo los dos, más o menos tengo una idea de qué es lo que realmente sucedió.
En este caso, el propósito de Mateo era argumentar a los judíos de que efectivamente Jesucristo era el Mesías que ellos estaban anhelando. Desde un principio, ¿cierto? Desde Moisés, que anuncia que iba a haber un profeta, ¿cierto? Que iba a redimir a Israel, iba a establecer un reino eterno. El pueblo de Israel lo está esperando y todos los judíos que no creen en Jesucristo lo siguen esperando. Siguen esperando a un redentor que pueda restaurar al pueblo de Israel como lo hizo en los tiempos de David, como lo hizo en los tiempos de Salomón. David estableció un reino, ¿cierto? Después Salomón lo consolidó, construyó el templo, ¿cierto? Y hubo tiempos de paz durante el tiempo de Salomón, pero después de Salomón el pueblo de Israel se dividió y después, tarde o temprano, por el pecado de Israel, el pueblo de Israel se fue dispersando, ¿cierto? Los judíos se fueron primero al cautiverio a un imperio que se llamaba Babilonia, ¿ya? Se fue a Babilonia. Estamos ahí hablando de los tiempos del profeta Jeremías, ¿cierto? Del tiempo de Daniel, ¿cierto? Donde aparece, ¿cierto? Daniel con las distintas visiones. Bueno, después de Babilonia, Babilonia es absorbido por otro imperio más grande, que es el imperio de los persas, ¿ya? Y ahí estamos hablando más o menos del tiempo de Esther, ¿ya? Y después, en el tiempo en que la Biblia ya tiene un tiempo de silencio, aparece otro imperio más grande, que es el imperio de los griegos. Si no me equivoco, Carlomagno estaba a cargo de ese imperio. Y después vino otro imperio aún mayor que absorbió a los griegos y las conquistas que ellos habían tenido, que era el imperio romano. Es por eso que aún mantenían las culturas de ese tiempo. Los romanos le cambiaron los nombres a los dioses a los griegos, pero eran los mismos dioses, pero con otro nombre, ¿ya? Pero la estructura política y las fuerzas armadas que tenía el imperio romano eran muy fuertes y habían logrado conquistar lugares que no habían sido conquistados antes. Y hay una palabra que se repite a lo menos 50 veces de manera textual en Mateo, que es, más que una palabra, es un concepto que es el reino de los cielos. Cuando alguien repite muchas veces algo mientras está hablando, ¿cierto? Nosotros podemos concluir rápidamente que eso es una palabra o es algo importante que quiere decir, a menos que sea una muletilla, ¿cierto? Pero si Mateo dice muchas veces, ¿cierto? Parte diciendo Jesucristo, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Y después cuando empieza a hablar de las parábolas y Jesucristo dice, el reino de los cielos es ¿cómo? Y empieza a explicarlo, ¿cierto? Es porque Mateo quiere argumentar de que efectivamente Jesucristo vino a establecer el reino que tanto anhelaba el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se imaginaba ¿qué tipo de reinado? Se imaginaba que se levantara un David, ¿cierto? Montado en un caballo, ¿cierto? Como un capitán de un ejército y que fuera y se enfrentara al emperador romano, ¿cierto? Ojalá lo matara, ¿cierto? Y estuviera al escarnio público y ahora el Mesías pasara a ser el nuevo rey del imperio romano, ¿cierto? Y estableciera la paz y pusiera a Israel como a cargo de este imperio. Eso es lo que ellos anhelaban, un imperio político, un imperio geopolítico, ¿cierto? Pero Jesucristo como que pilló a todos, los dejó a todos pagando. Y eso es lo que Mateo también quiere argumentar. El reino que trae Jesucristo es un reino que comienza en el corazón del ser humano. Es por eso que Jesucristo parte diciendo algo tan enigmático como bienaventurados los pobres en del espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí los reyes son los que vienen con fuerza, los que oprimen al más débil,
los que le sacan los impuestos a los más pobres, los que tienen esclavos, los que tienen los tremendos ejércitos. Pero aquí Jesucristo está cambiando el sentido, dice, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De hecho, hay otra parte donde Jesucristo dice, en Mateo 20, del 25 al 28, dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Les suena familiar o no? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesucristo vino a cambiar el sentido de lo que es el reino. Y Jesucristo dice, el reino de los cielos comienza en el corazón del ser humano. Y los principios que yo establezco en este reino son diametralmente opuestos a los que han propuesto los imperios anteriores y los que van a proponer los imperios siguientes. Yo he conversado con muchas personas, a mí me gusta hablar de política, quiero ser bien honesto y tengo una posición política y todo el cuento, pero no es mi deber, ¿cierto?, acá estar exponiéndolo. Pero he escuchado muchas veces en el Facebook diciendo, oye, este sistema es tan injusto, ¿cierto? El sistema oprime a la gente, no hay justicia, no hay equidad, ya no creo en los políticos, prometen, ¿cierto? Y no cumplen lo que prometen, el sistema tiene que cambiar. ¿Cuándo va a cambiar el sistema? ¿Irá a cambiar algún día? La respuesta es sí, el sistema va a cambiar. Pero no como lo proponen el hombre en este tiempo. Y el llamado de Jesucristo es a que mientras estemos en este sistema de hoy, puede que en 50 años más estemos en otro sistema, quién sabe. Pero que en el sistema que estamos hoy vivamos los principios del reino. Y Jesucristo lo estableció claramente, partiendo con las bienaventuranzas, y después con los siguientes dos capítulos, donde muchas veces él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, no es malo solamente matar a alguien, sino que si yo me enojo con mi hermano y le deseo mal, esa es la semilla de un asesino. A lo mejor nunca lo vas a hacer concretamente, pero aquí Jesucristo nos llama no solamente a hablar de nuestra exterioridad, que los judíos estaban obsesionados con eso, con cómo yo me veo, cómo me ven los demás, si parezco una persona justa o no parezco una persona justa. Y Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro son huesos y carne podrida. Jesucristo dijo, el reino de los cielos comienza en el corazón. Es por eso que también Jesucristo dice, ¿cierto? No os hagáis tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en el cielo, y yo pondría en el reino de los cielos, ¿cierto? Porque allí no entran los ladrones, ahí no se pudre cualquier cosa que yo pueda hacer. Y también le preguntaron a los discípulos, ¿cierto? ¿Dónde está esto? Le preguntan a los discípulos, ¿por qué hablas con parábolas? ¿Cierto? ¿Por qué hablas con parábolas? Y dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, Jesucristo habló en parábolas para aquel que realmente quisiera acercarse a Jesucristo y entender lo que estaba diciendo, pudiera realmente entenderlo. Porque para el resto eran historias, ¿cierto? Había una vez un sembrador que salió a sembrar, ¿cierto? Una cayó a la orilla del camino, otro cayó, ¿cierto?, en los espinos, otro cayó en los pedregales y otro cayó en buena tierra, ¿cierto? Y los que cayeron en buena tierra, ¿cierto?,
rindieron fruto. Ah, qué bonita la historia. Pero después aquellos que realmente querían saber un poco más, le decían, Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? El sembrador es Jesucristo. La semilla es la palabra. Y las distintas tierras son el corazón de cada uno de ustedes. Ah, ya. Y así sucesivamente, y así hay una serie de otras parábolas. Y eso es lo que sucede también con la gente de hoy. El trabajo nuestro es sembrar, 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 sembrar. Algunos van a entender el mensaje que estamos entregando y otros no lo van a entender. Igual que en los tiempos de Jesucristo. Habían personas interesadas en lo que él tenía para enseñar. Habían otras personas que hacían como que estaban interesadas, como Judas, ¿cierto? U otros que venían, ¿cierto?, escondidos a hacerle preguntas capciosas. Y Jesucristo sabía lo que estaban pensando. Y otros que efectivamente no están interesados. Pero es nuestra labor como discípulos de Jesucristo sembrar, sembrar, sembrar. Y a lo mejor esa semilla va a germinar en 10 años más, 20 años más, 30 años más. Yo he conocido gente que ha orado 20 años por su cónyuge y finalmente se ha acercado al Señor y esa persona se ha transformado en un líder dentro de la iglesia y finalmente en un nuevo sembrador. Hay un relato, que esto yo lo pedí prestado a otro predicador, no le voy a dar, no me voy a dar el crédito, pero que lo encontré muy, muy interesante la manera en que él lo describió. Hacia el final del relato, y todos los evangelios hacen esto hacia el final, se habla de la muerte, ¿cierto?, de Jesucristo y todo el contexto que lo llevó hacia la muerte y la resurrección. Y hay un relato que está en Mateo 27, del 27 al 29, y después yo me salto el 37. Y aquí el escritor ocupa la ironía. A mí me gusta ser irónico. Y me ha costado de repente algún problemilla por ahí cuando publico algo en Facebook y no entienden que estoy bromeando. Y le digo, no, pues si la ironía es difícil de repente de escribir. Pero aquí hay una ironía que no es una ironía realmente de humor. Pero la ironía, ¿qué es? Es cuando tú dices algo, pero el significado que tú les estás dando a ese algo es completamente lo contrario. Es como cuando llega un amigo mío que no me ha visto como en 20 años y me dice, oye, Natán, estáis flaquito. Eso es ironía. No me está diciendo que estoy flaco, claramente. ¿Ya? Y esta es la ironía, fíjense. Mateo 27, del 27 al 29 y después el versículo 37 dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo, ¡salve el rey de los judíos! ¿Cuál es la ironía? Ellos pensaban que se estaban burlando de Jesucristo, que se creía el rey de los judíos. Pero ¿cuál es la ironía? Efectivamente era el rey de los judíos. Y aquí Mateo lo está escribiendo como unos 70 años después, diciendo, miren qué irónico, ¿eh? Miren qué irónico, aquí se arrodillaron frente a él, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una especie de báculo, un manto escarlata. Pero Mateo es como, mira, aquí el que se ríe último, ríe mejor, po. Efectivamente, era el rey de los judíos. Y aquí dice, ¿cierto? Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y después los judíos se acercan a Pilato y le dicen, no, pues si lo que tendrías que haber puesto ahí, él dijo ser el rey de los judíos. Dicen, los que yo escribí ya está escrito. Yo creo que Dios tiene un gran sentido del humor.
Ahí hay un retrato cruel, ¿cierto? Sanguinario, fuerte, pero tremendamente irónico. Ahí dice, ¿cierto? En los tres idiomas importantes de ese tiempo, Él es el rey de los judíos. Y efectivamente es y seguirá siendo el rey de los judíos. Como conclusión, quiero recordarles que el versículo clave de todo este evangelio es: arrepiéntete o arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un cambio radical de forma de pensar y forma de ser. De hecho, es una palabra, si viene, si no me equivoco, militar. Es como decir, ¿cierto? Media vuelta. Esa era la palabra en ese tiempo. Arrepiéntete. Y como buen soldado, me doy vuelta y cambio de dirección. Y aquí lo que está diciendo Jesucristo es: cambia de dirección. Y aquí sucede un misterio tan profundo que los teólogos, yo creo que todavía se están quebrando la cabeza, donde la voluntad mía y la voluntad de Dios se juntan. Y efectivamente me arrepiento. Porque si Dios es todopoderoso, este es el argumento que presentan, si Dios es todopoderoso y Él me dice arrepiéntete, ¿no debiera producirse un cambio inmediato? Es como cuando Jesucristo estuvo en la barca de la tormenta, ¿cierto? Y los discípulos estaban: pero Señor, ¿cómo puede estar durmiendo si estamos acá a punto de morirnos? Y dice, Él se levantó, esto está en Marcos, ¿cierto? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el mar se calmó y guardó silencio. Y si Dios te dice arrepiéntete, ¿no debiera suceder lo mismo? Entonces la pregunta que yo, o lo que yo quiero argumentar: cada uno de ustedes que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿no sintieron en ese momento que no tenían ninguna otra alternativa? ¿Realmente fui yo quien tomó la decisión? Podría decir sí. ¿Pero tenía opción realmente? O sea, era tan fuerte el llamado que hizo Dios que yo siento que yo fui igual que esa mar y esa tempestad, no tenía otra opción que arrepentirme. Entonces eso es lo que yo creo que hace Jesucristo con su gente. Él dice: arrepiéntete y ven. Y es el llamado que hace Jesucristo cada vez que se predica su palabra. Y lo debo decir hoy día: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí te debo hacer la pregunta: a la luz de nuestros hechos, ¿estamos realmente arrepentidos? ¿Hemos cambiado realmente de dirección? Yo creo que Jesucristo nos hace un primer llamado, pero también es un llamado continuo que Él hace en nuestras vidas. Arrepiéntete, sígueme, sé mi discípulo. Pero me levanto en la mañana, este también es el cambio que tienes que seguir haciendo. En esto otro también tienes que seguir cambiando. Es un proceso continuo donde uno responde efectivamente a la palabra de Dios. Y lamentablemente, debo decir, tal como dice la parábola, es que el trigo crece con la cizaña. Aquí hay hermanos o hay personas que están haciendo como que están arrepentidos, pero en el fondo de su corazón son tremendamente religiosos y creen que es suficiente con venir a la iglesia, con escuchar o hacer como que estoy escuchando la palabra, pero la palabra de Dios no tiene ningún efecto ni ningún cambio, no produce nada en ellos durante la semana. Y yo me he sorprendido. Yo no soy quien para juzgar, pero yo veo: oye, esta persona viene a la iglesia, canta, cierra los ojos, levanta las manos, hace todo el ritual cristiano, pero andan estos otros
No es mi labor estar diciendo, oye, mira esta hermana. No, yo no soy esa onda. Pero sí, yo creo que es lógico pensar, oye, ¿esta persona realmente está arrepentida? ¿Realmente procura seguir a Dios de todo con su corazón? ¿O viene a la iglesia o viene acá por otras motivaciones? A ti también te digo, arrepiéntete. También estás a tiempo de dejar la hipocresía y cambiar verdaderamente. Y aquel que por primera vez quizás está sintiendo el llamado de Dios, también el llamado es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el llamado que Jesucristo hace hasta que realmente Él consolide su reino. Segunda cosa, yo quiero invitarles a que vivamos con conciencia del reino de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en un país, en una república que se llama Chile, ¿cierto? Con reglas, con leyes, con presidentes, diputados, senadores y distintas autoridades. Y debemos ser buenos ciudadanos y debemos buscar qué aporte puedo hacer yo para que este país pueda ser un mejor país, ¿cierto? Etcétera, 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 etcétera. A lo mejor el Señor me está llamando a ser parte de un partido político. A lo mejor el Señor me está llamando a tener algún cargo público. Ya no son cosas que son incompatibles, pero con conciencia de reino. Sí, yo sirvo a Chile. Yo sirvo al país donde estoy. Sirvo a la gente, a la comunidad en que estoy. Pero con conciencia de que el Señor Jesucristo es el Rey, es el Mesías, Él está en control de todas las cosas, Él va a establecer todas las cosas y va a llegar un tiempo en que va a haber un juicio final, ¿cierto? Aquellos que hemos seguido a Jesucristo vamos a pertenecer a su reino y aquellos que no vamos a pertenecer al otro reino, van a pertenecer al otro reino. Y esa es nuestra labor. Vivir nuestra vida, trabajar, proveer para nuestras familias, ¿cierto? Porque hay gente que piensa que ser evangélico es como encerrarse en un globito, ¿cierto? Y no dejar y vivir mi propio mundo. No, hay que estar en el mundo, hay que trabajar, hay que ir a la junta de los amigos, ¿cierto? Ir a los asados, ir a algún matrimonio, hacer todas las cosas que un ser humano normal hace, pero con conciencia de reino. Yo estoy acá, pero no soy de acá. Y no pongamos nuestra esperanza en los gobiernos que vienen y van. Oremos por nuestros gobernantes. Seamos buenos ciudadanos. Votemos. Pero no pongamos nuestra esperanza en personas que no pueden cumplir lo que solamente Jesucristo puede hacer en su reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor Jesucristo, te damos porque tú llamaste a Mateo, siendo publicano, siendo traidor de su propia patria, y tú le permitiste ser parte de tu reino, Señor. Cada uno de nosotros también fuimos traidores, Señor. Te traicionamos de tantas maneras distintas. E incluso aquellos que te seguimos, Señor, e intentamos seguirte, también te hemos traicionado, Señor. Te pedimos perdón. Señor, produce el arrepentimiento genuino en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener conciencia del reino de los cielos en cada una de las acciones que hacemos. Gracias porque no tenemos que poner nuestra esperanza en este mundo de hoy, sino que tenemos una esperanza futura cuando tú vas a restaurar todas las cosas. Pero también ayúdanos a ser proactivos, Señor, a generar proyectos, a hacer cosas interesantes para que mientras estamos acá, Señor, podamos extender tu reino, que más personas puedan arrepentirse y puedan acercarse a ti. Señor, gracias por esta oportunidad.